Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de temas económicos, pero que nos interesan a todos, porque es la forma en que se puede llegar a reactivar la economía de un país después de la devastadora crisis que nos trajo el coronavirus. Y me acompaña mi compañero de siempre, Sebastián Nora. Sebastián, ¿qué hubo? Camila, ¿qué tal? Hoy para ver cómo recuperamos el empleo porque la situación es difícil. Y es que precisamente hablando de empleo y de crisis, uno de los grandes pensadores de la economía, el señor John Maynard Keynes, decía y creía que el capitalismo a largo plazo, pues no solo en una situación de crisis como la que estamos viviendo ahorita por cuenta del coronavirus, sino permanentemente, Sebastián, tiende a generar una insuficiencia en el gasto, es decir, que la gente no gasta, no compra. Entonces tiene que haber un estímulo a la demanda agregada para que la capacidad productiva no quede ociosa y se logre el pleno empleo, es decir, porque la gente, si hay crisis, pues no compra, no sale y no gasta, y entonces el que produce no tiene a quién venderle, y esa es la situación que estamos viviendo en muchas partes del mundo. Sí, Camila, y en los 30, en los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Keynes era un rockstar y sus recetas pues fueron mundialmente aceptadas, y hoy en día muchas personas sugieren eso, darle al gasto público, porque además hay que recordar que el rango entre marzo, abril y mayo fue el trimestre, Camila, más devastador de la historia económica de Colombia. Nunca, jamás, en tan poco tiempo, el país perdió tanto empleo y capital invertido. En 60 días, oiga, no más en 60 días se destruyeron 1 de cada 5 empleos del país. Y de hecho, pues en junio, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE tuvieron que corregir sus pronósticos. Y en el escenario más optimista, el país caería 6.1% del PIB este año. Una catástrofe. Sebastián, y ese escenario más optimista igual sería una caída peor que la de la crisis financiera que vivió Colombia en el 99, que yo creo que muchos nos acordamos de esa crisis incluso si estábamos en el colegio o estábamos chiquitos. Por eso había tanta expectativa con el discurso del presidente Duque en la instalación del Congreso del 20 de julio, que nos dijera, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Algunos esperaban anuncios de reformas estructurales que nos dieran una solución o por lo menos un plan, pero el presidente pues no dijo absolutamente nada de eso. El presidente Duque terminó dando pues unas pistas del paquete de medidas para buscar la reactivación de la economía y que esta pues no termine derretida totalmente, pero solo pistas dio Sebastián. Sí, el gobierno bautizó, Camila, a esta estrategia de reactivación keynesiana, como iniciamos el podcast, llamada el Nuevo Compromiso Colombia. Una suerte de plan Marshall o New Deal estructurado en 4 ejes. 1, la creación de empleo. 2, crecimiento limpio y sostenible, pues amigable con el medio ambiente. 3, ayudas a los más pobres y vulnerables. Y el 4.º eje es un compromiso con el campo y una paz, como lo dice siempre el gobierno, una paz con legalidad. Pero mire, todo eso que usted menciona son nombres, son eslóganes, pero lo concreto es que el gobierno lo que ha dicho, lo que pretende, es que con esto se ejecute un gasto público, no totalmente público, pero un gasto de 100 billones de pesos, que eso significa casi el 10% del Producto Interno Bruto. Y lo que busca es que se divida 60 billones, sí, del Estado y 40 billones del sector privado. Y la idea que tiene Sebastián con esos planes de infraestructura, vivienda, proyectos ambientales, es generar más de 1 millón de empleos. Y uno dice, bueno, vamos a ver, ¿eso se podrá lograr? Sí, pues Duque ha hecho los anuncios y sus ministros son como la cara de este plan, pero realmente, Camila, el titiritero, la persona que va a mover los hilos de esto es Luis Alberto Rodríguez, el director de Planación Nacional, y yo creo que lo oigamos a ver en qué consiste este New Deal criollo. El plan de reactivación, compromiso por Colombia, que anunció el presidente de la República el 20 de julio, consiste en 4 compromisos. Primero, un compromiso por el empleo, y es ahí donde efectivamente hay un impulso del sector, a través del sector público, a la economía. Nosotros habíamos propuesto durante el 2019 y el 2020 un crecimiento económico basado en la iniciativa privada, en disminuirle la carga tributaria a la actividad privada, por ejemplo, permitiendo que el IVA de bienes de capital fuera descontable. Así lo cumplimos. El 2019 cerramos con un crecimiento económico que era una tasa cercana al doble de lo que era hace solo 2 años en el 2017. Estamos creciendo a 3.3, cuando hace 2 años, en el 2017, estábamos creciendo a 1.4 anual.
Sin embargo, ahorita, en ese compromiso por el empleo necesitamos un impulso público. Estamos hablando de una inversión cercana a los 30 billones de pesos, cerca de 5 billones de pesos ya en el presupuesto del 2021. Vigencias futuras cercanas al 2.5 del PIB, o sea, un poco más de 25 billones de pesos en los próximos años. Proyectos que jalonarán el empleo. Desde esta idea de la reactivación con gasto público, de lo que nos habla el señor Rodríguez, el tema de la infraestructura es clave porque genera muchos empleos. Siempre se ha dicho, Sebastián, que es un sector que está íntimamente conectado con otros sectores, que además se genera un efecto cadena y pues que algunos de los proyectos de infraestructura más importantes en el país van a generar esa creación de empleo. Pero escuche a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, hablar precisamente sobre esos proyectos. Lo que se esperaba era que hubiera un recorte presupuestal. Todo lo contrario, no solamente no hubo recortes, sino que hubo una ampliación de las vigencias futuras, que no son recursos en caja ahora, sino son recursos a largo plazo, que nos va a permitir sacar adelante la quinta generación de concesiones. La quinta generación de concesiones, estamos hablando de, como le mencioné, estamos hablando de proyectos como 6 concesiones carreteras, 2 concesiones de río, que es la PP del río Magdalena y del Canal del Dique, una concesión ferroviaria, que es el tren La Dorada-Chiriguaná, y las otras son concesiones carreteras de proyectos fundamentales que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Si uno sumara todo esto, y por eso digo, solamente hablando de recursos acumulados de la nación con fuentes múltiples en las regiones para el tema de vías terciarias, estamos hablando de 1.5 billones de pesos sumados el Plan Bicentenario más las vías terciarias y secundarias. Y en términos de proyectos de la nación, estamos hablando de proyectos que van en general, cuando uno mira sumadas las vigencias futuras, recursos que van más allá de los 30 billones de pesos. Bueno, Camila, vamos a ver si tanta dicha es cierta, porque usted sabe todo lo que se demoran acá esos proyectos de infraestructura ambiciosos. Pero antes de seguir con todo esto, yo quisiera que hablemos un poco, pues, qué es el Plan Marshall, de esto que se habla tanto, que tanto se ha apropiado y comentado en todos los medios de comunicación en los países, pues, exactamente de qué estamos hablando cuando se pide un Plan Marshall, en qué consiste. Pues yo creo que está bien que le demos un contexto histórico al tema. Bueno, entonces empecemos con el contexto histórico y podríamos irnos cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Sebastián, que es en septiembre de 1945, y ahí Europa quedó absolutamente devastada. Creo que todos hemos visto películas, si no hemos leído sobre el tema, las películas nos muestran cómo quedó el viejo continente, porque perdió gran parte de su infraestructura. Las cadenas de comercio internacional estaban completamente desconectadas. No había estabilidad monetaria y quedaron los estados diseñados para sobrellevar una guerra y no para producir. Exactamente. Los 2 primeros años Estados Unidos no estaba demasiado preocupado con el tema europeo, pero algunos movimientos de Stalin, el avance, por ejemplo, de partidos comunistas en Europa del Este y en especial el golpe de Praga en el que el comunismo llega a Checoslovaquia en 1948, eso, Camila, sacude a todo el establishment político gringo. Les dio un susto tremendo la llegada del comunismo. Y ahí es entonces donde aparece el señor George Marshall, que es un militar y el secretario de Estado del presidente demócrata Harry Truman, que diseñó un paquete de ayudas y de reactivación para Europa que él mismo llamó el Plan Marshall por su apellido. Y así, este serio y pues disciplinado militar, dicen muchos, pues pasó a la historia, que todavía estamos hablando de un Plan Marshall a la criolla. Exacto. Al principio el Congreso, que era de mayoría republicano, no estaba dispuesto a desembolsar la plata. Pero, como dijimos, ante la amenaza de que Europa cayera en las garras de Stalin, pues se aprobó esa tremenda ayuda en 1948 que, oiga, Camila, fueron 13.000 millones de dólares de la época. Yo no sé ahorita eso a dólares corrientes cómo sería, pero es una barbaridad de plata. No, pues imagínense hacer esa conversión, nos queda imposible. Pero Inglaterra recibió de ese dinero el 26% de la ayuda. Sebastián, Francia el 18% y Alemania el 11%. Alemania despegó muy pronto y ya conocemos la historia de los alemanes, porque terminó siendo el tren de carga que empujó la reconstrucción de Europa. Y sí hay que reconocerle a los alemanes que pues fueron muy disciplinados a pesar de no haber recibido toda la plata o la mayoría de la plata. En los 50 creció Alemania el 8% promedio anual, el doble de Francia e Inglaterra, que recibieron más dinero. ¿Pero por qué? Se preguntan muchos, ¿por qué si recibió mucha menos ayuda que los otros, Alemania pudo salir adelante mucho más fácil que el Reino Unido o que Francia?
¿Será que fue el Plan Marshall? Esa es una buena pregunta que le hicimos a Francisco Galindo, que es un historiador especializado en el Tercer Reich. Alemania sí tuvo un crecimiento económico superior al de Francia, superior al de Inglaterra, incluso en conjuntas de muchos países en Europa después de 1949, después de 1950. ¿Cuál fue la razón? Pues, digamos, no fue una sola, ni se debe a una sola cuestión. Si bien es cierto, fue una parte del éxito del Plan Marshall, por la cantidad de liquidez que hubo para inyectarle a la economía, también las medidas del señor Erhard, de Ludwig Erhard, que fue el ministro de Economía en ese entonces. El hombre lo que hizo fue, digamos, cambiar el modelo de manejo de la economía alemana, que durante el Tercer Reich fue altamente centralizado, ¿no? Una cuestión corporativa en manos del Estado, excesivamente planificada en planes quinquenales, cuatrienales, etcétera, por una economía más de mercado, por una economía mucho más liberal. Claro, eso le exigió hartísimos sacrificios a la población alemana, que pasó hambre, que tuvo que ahorrar cada centavo que ganaba, tuvieron muchas penurias. Bueno, Camila, ese es un buen debate histórico, pero fíjese que Estados Unidos lo que hizo fue matar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, pues se crea la OTAN y se logra contener la influencia de la Unión Soviética en Europa Occidental, pero también se produce un aumento extraordinario de la producción y ganancias de muchas empresas e industrias gringas. Porque, ¿qué sucedió? Los gringos le dieron estas platas, estos fondos a los países europeos, pero los países estaban obligados a comprar insumos, productos y bienes de capital a las industrias norteamericanas. Sí, pero mire, después entonces ya de escuchar y de hacer ese resumen del Plan Marshall, de lo que es, de cómo funcionó, etcétera, etcétera, ya después de hacer hecho ese breve repaso, pues ya se entiende mejor lo que significa eso para Colombia y para el mundo. Un Plan Marshall, que es lo que se pide, una especie de plan de corte keynesiano, en donde ¿qué es lo que se busca? Desahorrar, estimular la demanda agregada con gasto público, etcétera, etcétera. Y si usted lee los medios de comunicación, si lee la prensa y viendo las propuestas de los gobiernos, yo diría que no solo el colombiano, sino muchos alrededor del mundo, uno dice, oiga, Keynes, que lo creían muerto muchos como usted, está más vivo que nunca, más vivo que en los que hace 70 años. Sí, Camila, Keynes está muy vivo, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, ahora, más allá de la discusión ideológica, que es interesante, pues qué tan viable y bueno es este Plan Marshall llamado Nuevo Compromiso Colombia del gobierno. Pues consultamos algunas voces importantes para que nos den su diagnóstico. Por ejemplo, esta, Camila, la de la gran economista Marcela Eslava, que es la decana de Economía de la Universidad de los Andes. El plan que el gobierno ha denominado Compromiso por el Futuro de Colombia tiene algunos elementos que son muy importantes para la recuperación. Por un lado, un gasto importante gubernamental en infraestructura y vivienda, que son sectores con alto impacto en el empleo. Por otra parte, un enfoque en el emprendimiento que tiene algún potencial para generar nuevos empleos y nuevas empresas. Sin embargo, es importante complementar ese plan con algunos ángulos que no son particularmente claros. Si bien el emprendimiento puede ayudar en la creación de nuevos empleos, por generalmente concentrarse en empresas muy pequeñas, ese potencial en el corto plazo para generar empleos es reducido y por tanto es indispensable la protección del sector empresarial consolidado que ya existe, especialmente aquel que es formal. Eso requiere un plan claro y creíble de salida de los confinamientos y de manejo de la crisis sanitaria compatible con la actividad productiva para poder generar confianza y unas expectativas de empresarios y consumidores que impulsen tanto el gasto de los consumidores como las inversiones de los empresarios. Bueno, pues Marcela es optimista y cree que el gobierno acierta en algunas cosas. Pero Mauricio Reina, economista y ex viceministro de Comercio, tiene dos críticas importantes, Sebastián, que muchas personas le han hecho al gobierno en estos meses. El impulso fiscal es limitado. Se estima en el marco fiscal de mediano plazo que el gobierno va a terminar metiendo 2,8% del Producto Interno Bruto en gasto adicional frente a esta crisis.
2,8% que es inferior al promedio latinoamericano de 4,5% del Producto Interno Bruto y muy inferior a casos como el de Perú, que es de más de 8% del Producto Interno Bruto. Esa restricción presupuestal es en gran medida resultado de la última reforma tributaria que le daba demasiadas gabelas al sector privado y dejaba muy apretadas las finanzas públicas. Pero la otra circunstancia adversa que no es ajena al gobierno es la que tiene que ver con haberse demorado mucho en establecer mecanismos para tratar de evitar que las empresas despidieran trabajadores. Entre el momento en que se empezó a hablar de un subsidio al empleo y el momento en que el gobierno sacó los respectivos decretos, pasaron unas 5 semanas más o menos, y en esas 5 semanas el país perdió 4.800.000 empleos. Sí, eso que tiene Mauricio, yo coincido, se demoraron en el paquete a los subsidios a las empresas, aunque nos estaremos moviendo los próximos meses en un terreno desconocido, Camila. Colombia históricamente ha tenido un manejo macroeconómico prudente, ha honrado sus compromisos y deudas y ha tratado siempre de no meterse en aventuras fiscales muy riesgosas, pero el COVID lo cambió todo. La pizarra, eso tocó patearla, y será la primera vez en la historia que el país va a enfrentar una crisis con estímulos de gasto público fuertes, y así lo cuenta María del Pilar López, una economista joven, brillante, que es PhD del LSE de Londres e investigadora también. Ahora, si uno lo mira y lo compara un poco con la historia de Colombia, desde que tenemos datos confiables, las dos únicas crisis económicas que hemos tenido, la de 1929-30, la de 1998-99, en ambas ocasiones la respuesta del gobierno fue una respuesta procíclica en el gasto. Entonces, estábamos enfrentando una crisis, una contracción de la economía, y el gobierno respondió contrayendo el gasto también. Entonces, esto por un lado, esta respuesta del gobierno sería la primera vez en nuestra historia reciente donde frente a una crisis el gobierno está respondiendo de una manera contracíclica, está aumentando el gasto público para estimular la demanda agregada y así intentar, digamos, salir de la crisis de una manera más rápida. Esto lo celebro porque estas son situaciones excepcionales que requieren respuestas excepcionales. Creo que en ningún momento, digamos, en las dos crisis anteriores, la manera como se había dado la crisis pues no es nada parecido a lo que está ocurriendo en este momento, donde sencillamente la economía de un momento a otro se apagó completamente y se afectaron todos los sectores, uno más que otros, pero en general todos los sectores de una manera muy, muy, muy profunda. Entonces, claramente es necesario responder con respuestas excepcionales. Y pues así, con las voces de economistas renombrados, de gente del gobierno, hacemos el análisis de lo que podría llegar a pasar con este plan Marshall a la criolla. Vamos a ver si funciona, esperamos todos que sí, ¿no, Sebastián? Porque con las cifras de desempleo subiendo de manera tan apresurada, incluso veíamos el desempleo muy grave en Colombia antes del coronavirus, imagínese ahora, pues esperamos que este plan les funcione al gobierno y que de verdad logren crear ese 1.000.000 de empleos que anunciaron. Pues es lo que todos esperamos, pero es una apuesta, como decía María del Pilar, Camila, difícil, porque acuérdese que vamos a tener unas cifras de déficit fiscal y de deuda pública que nunca habíamos tenido en la historia. Estamos, como decía este economista, pues caminando un terreno desconocido, un terreno gris. Pero sin inflación, o sea que tranquilo. Sin inflación, que es una de las preocupaciones que tienen muchos. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes gracias por habernos escuchado y haberle dado clic en su plataforma favorita. Ya sabe que estamos en todas. Si llegó a este podcast, suscríbase. Tenemos un episodio todas las semanas. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía y a la musicalización de don Gonzalo Lázaro. Y como siempre, nos escuchamos en una próxima oportunidad.